Gracia, gozo y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Bienvenidos hermanos a este humilde hogar, hoy 25 de septiembre del 2016, a seguirnos alimentando de la palabra de nuestro Señor. Como dice la Escritura en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, preparado para toda buena obra. Hermanos, el día de hoy continuamos con este ciclo de enseñanza sobre las parábolas. El día de hoy nos corresponde exponerles a todos ustedes la parábola del rico insensato, que lo vamos a encontrar en Lucas capítulo 12, versículo del 13 al 21. Pero pidámosles al Señor que sea por intermedio de su Espíritu Santo que administre esta reunión y que por intermedio de Él llegue esta parábola a cada uno de nuestros corazones para poderla aplicar a nuestras vidas. Hermanos, sin tanto preámbulo, vamos directamente al Evangelio de Lucas, capítulo 12, versículo 13 al 21. Dice la palabra del Señor el día de hoy. El rico insensato, versículo 13, le dijo uno de la multitud: Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo: Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? 15. Y les dijo: Mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hermanos, si tomamos en consideración este versículo, para más luego, más adelante, poderlo discernir, porque prácticamente de eso vamos a ver el día de hoy. Continuando con el versículo 16, también le refirió una parábola. Jesucristo le refirió una parábola a todo su pueblo, diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? ¿Por qué no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. ¿Qué nos dice el pasaje en esta parábola del rico insensato, Jesucristo? En esta mencionada cita vemos a Jesús predicando en la sinagoga, como podríamos ver en el contexto anterior. Si ustedes, hermanos, ahí mismo en Lucas 12, versículo 1, del 1 al 5, en la cual en el versículo 1 nos menciona, les enseñaba a Jesucristo a sus discípulos que se guarden de la levadura de los fariseos, de la hipocresía. Y más adelante en el versículo 5 estaba mencionándole a su pueblo, les estaba enseñando a quién se debe tener. Vamos a darle lectura a ese versículo. Lucas 12, versículo 5. Dice la palabra del Señor: pero os enseñaré a quién debéis temer aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temer. Entonces, hermanos, luego de ello, de que Jesucristo estaba enseñando a su pueblo, se le acerca uno de la multitud hacia Jesucristo, porque dentro de toda esa multitud había mucha gente que lo seguía, unos para hacer algún milagrito que le haga a Jesucristo, otros porque verdaderamente querían sentir un consejo espiritual por parte de nuestro Señor. Y este Señor del que habla aquí, en esta parábola, nos indica de que él se acercó a Jesucristo para que le arreglara una situación familiar.
Justamente se trataba de que había recibido una herencia junto a un hermano. En ese tiempo, la ley judía indicaba de que las 2/3 partes de cualquier herencia la tenía el primogénito, y la otra 1/3 parte le correspondía al hijo menor. Pero para este señor, él pensaba que no le estaba haciendo justicia, entonces acudía a Jesucristo. Y miren lo que le dice él en el versículo 14. Jesucristo dice, mas él le dijo, Jesucristo, hombre, con una seguridad de autoridad, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Entonces el Señor se rehúsa a ayudarlo. ¿Por qué? Porque ya conocía su corazón que estaba lleno de avaricia. Entonces el Señor rehusó a ayudarlo. Y más adelante, inmediatamente Jesucristo enseña y exhorta a que se guarden de toda avaricia, como lo dice en el versículo 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Posteriormente comparte Jesucristo una parábola que trata sobre un hombre rico que le había ido bien en sus cosechas y había adquirido bastantes bienes, pero no contento con eso, este hombre quiso tener más. Ya la avaricia había conquistado su corazón y solamente él prácticamente tenía bastante avaricia. Y más aún que él quiso destruir su granero y quiso construir uno más grande. O sea, era tanta la avaricia de esa persona de que quería tener más y más y más. ¿Para qué? Para que en los próximos años, según él, iba a estar solamente reposando, comiendo, bebiendo, pero ni siquiera lo consideraba al dueño del oro y la plata, a nuestro Padre Jehová. Y ese mismo día Dios lo reprende, diciéndole, este mismo día morirás, y que su familia obtendría todas sus ganancias materiales. Hermanos, ¿qué significa el pasaje en su contexto histórico original? Jesús estaba enseñando a los oyentes que no colocaran la mirada en las cosas terrenales, sino en las espirituales deberían dedicarse. Que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y por eso se refería a la avaricia. ¿Y qué es la avaricia? La avaricia dice que en griego viene del vocablo pleonexia, que significa deseo de tener más y más con respecto a lo malo. Si ustedes, hermanos, me acompañan a Mateo capítulo 6, versículo 24, vamos a dar lectura de lo que hablaba el Señor sobre las riquezas. Versículo 24 de Mateo. Mateo 6, 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, dice el Señor Jesucristo. Lo podemos también corroborar en Romanos, capítulo 14, versículo 17. Romanos 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. También en el Nuevo Testamento vayamos a Hebreos, capítulo 13, versículos 5 y 6. Y ahí veremos que nos va a hablar el Señor acerca de la avaricia. Hombres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador.
¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a la iglesia y en la actualidad? Hay mucho pueblo de Dios que toma en consideración al dinero como un Dios con minúscula, dejando a un lado al que nos dio la vida, nuestro Padre Celestial, Jehová, y da preferencia más al dinero que a Dios, olvidándose de Él, del propósito que Dios tiene hacia nuestras vidas. Y esto fue lo que le sucedió a este hombre, que le dieran su herencia, pues su corazón había sido atrapado por la avaricia, ya que quería tener dinero tras dinero para disfrutar de la vida y sus placeres, y por su insensatez le trajo condenación a su alma. Y finalmente Jesús le dice, vayamos a Lucas 12, versículo 21. Lucas 12, versículo 21. Así es el que hace para sí tesoro. Así es el que hace para sí tesoro. Y no es rico para con Dios. Es clara la escritura. Muy clara. Así le pasa a todos los que amontonan riqueza para sí mismos. Se creen muy ricos, pero en realidad ante Dios son pobres. Hermanos, entremos a reflexión. Si pensamos que en la tierra es solamente para amontonar riqueza, nos puede pasar como el rico insensato de esta parábola. Y posiblemente no estaremos un minuto más aquí en la tierra, hermanos. Vayamos enriqueciéndonos más en la Escritura a 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo del 9 al 11. Dice la Escritura, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios, y no está hablando a los seguidores de Cristo. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Dice el Señor. Entonces, hermanos, deberíamos hacernos la pregunta, ¿dónde se sitúa nuestro corazón? ¿Y a dónde estamos mirando? ¿A lo terrenal o a lo espiritual? La misericordia de Dios es tan grande que muchas veces ni la vemos, no la vemos. Y podemos dejarnos enredar por doctrina de demonios si no le pedimos a Dios ayuda con su Santo Espíritu para mostrarnos en la Escritura lo que realmente significa la verdadera riqueza. Cuando Dios nos ve pobre, realmente somos ricos en misericordia y lo podemos ver en lo que dice Apocalipsis capítulo 2 versículo 9. Apocalipsis capítulo 2 versículo 9. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás, templo de Satanás. Por tal razón, la verdadera riqueza, hermano, es confiar en Dios. Es Dios y no debemos buscar más allá de la que Él significa para rescatar nuestra vida. Hermanos, esta parábola contiene una amonestación contra la avaricia. La parábola contiene una amonestación contra la avaricia, decíamos. La ansiedad sobre las cosas materiales es lo que nos conlleva la avaricia.
aunque sean las más necesarias para la vida, son indignas de los hijos de Dios. De acuerdo a lo que dice Lucas, capítulo 12, versículo 29 al 30, que vemos más adelante en la parábola del rico insensato. Hermanos, ustedes me acompañan. Lucas, capítulo 12, versículo del 29 al 30. Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Versículo 30. Porque todas estas cosas buscan la gente del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscar el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas, dice nuestro Señor. Versículo 31. Entonces, hermanos, la ansiedad por las cosas temporales es la característica más destacada de la gente del mundo, pero no debe ser para los hijos de Dios. ¿Qué nos dice aquí también la parábola al creyente? Que debe poner la mirada en las cosas de arriba, como lo dice Colosenses capítulo 3, versículo 1. Pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, hermanos, ahí nos está diciendo las Escrituras dónde debemos tener la mirada nosotros, ¿no? En lo espiritual, no en lo terrenal. El creyente también debe prestar máxima atención a los asuntos celestiales, como lo dice en Filipenses capítulo 4, versículo 19. Y Él nos va a suplir de nuestras necesidades. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermano, también debemos saber que el pastor del cielo está permanente interesado en el bienestar de sus ovejas. Y eso está manifestado en el Salmo, que todos lo conocemos. En el Salmo 23, versículo 1, que dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Hermanos, entonces, toda esta parábola nos lleva a una reflexión para cada uno de nosotros. Y por eso debemos pensar en lo espiritual. Finalizo esta intervención yendo a las Escrituras con Filipenses, capítulo 4, versículo 8. En esto pensar. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Entonces, hermanos, entremos a reflexión en base a este pasaje. Y como hace un momento mencioné, veamos dónde está nuestro corazón, dónde está situado. No nos llenemos de riquezas, porque nada conlleva. Pasará lo mismo que sucedió con el rico insensato. Tener tanta abundancia de bienes, pensando en él mismo, en tener tanta avaricia en su corazón, ni siquiera lo pudo disfrutar. Y murió, y sus familiares se adueñaron de esa riqueza. Solo pensó en él mismo, en él mismo. Entonces, esta parábola nos habla también de dónde debemos hacer tesoros. Ya sabemos que debemos hacer tesoros en el cielo. Y complementemos lo que estoy mencionando sobre los tesoros en el cielo. Lucas 12, versículo 32 al 34. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vender todo lo que poseéis y dar limosna. Haceos bolsas que no se
envejezcan, tesoros en los cielos que no se agoten, donde el ladrón no llega ni polilla destruye. Y atentos, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Entonces, hermanos, esta ha sido una breve explicación sobre la parábola del rico insensato. Espero que la explicación haya sido clara y que esperando de que cada uno de ustedes, pues, y en lo personal también meditemos sobre lo que nos está hablando el día de hoy nuestro Señor, sobre la avaricia y sus consecuencias. Hermanos, gracias por su presencia, agradeciéndole también a nuestro Señor Jesucristo que haya permitido de que se haya dado esta reunión y que estemos aquí presentes y seguir alimentando de estas ricas parábolas, ricas espiritualmente. Gracias. Y vamos a entrar al taller para cualquier explicación, pues lo podamos ampliar. Gracias, hermano.